Eh, bueno, tenemos la llegada del último panelista que viene el día de hoy, que es el doctor Oscar Rizo. Oscar Rizo, afortunadamente, siempre ha sido muy gentil con nosotros y ha colaborado con el servicio en múltiples proyectos y la verdad es que lo seguimos convocando porque nos resulta no solo sumamente enriquecedor, sino también es un agrado escucharlo. Oscar Rizo es jefe del Departamento de Urgencias del Hospital María Ferrer, es coordinador del grupo de trabajo de fibrosis quística del hospital, pero más allá de eso, ha tenido un rol muy importante en la pandemia a nivel regional, acá en Capital, como coordinador del problema dentro de uno de los hospitales de referencia y uno de los hospitales respiratorios más importantes del país, junto con la sección de enfermedades infecciosas, se ha ocupado mucho del tema y ha adquirido, bueno, si hay alguien que ha adquirido mucha experiencia, creo que es ese grupo. Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias por la presentación. Realmente te agradezco. Bueno, gracias por invitarme. Siempre para mí es un placer estar con ustedes. La hemos pasado bien en muchos lugares. Desde que estamos por Zoom ya no es lo mismo, Totalmente. pero seguramente en los años próximos lo estaremos. Sí, hemos trabajado mucho en el tema COVID, sobre todo con la sección infecciosa, que yo creo que hay que darle el mérito a la sección que ha trabajado este tiempo de una manera extraordinaria, produciendo un sinnúmero de documentos y participando, por ejemplo, al principio de la pandemia con algoritmos de diagnósticos que hemos usado todos, ¿no? Así que no es una cuota personal, sino que es más bien, digamos, del grupo de trabajo. Y también en el hospital, que, bueno, como a todos les ha pasado, hemos tenido que dar vuelta 180 grados el hospital nuestro para transformarlo en hospital COVID. Y eso lo sufrimos mucho los primeros 6 meses de la pandemia, en el sentido de que, claro, estábamos acostumbrados a otro tipo de trabajo, tuvimos que reorganizarnos, armar la estructura de seguimiento domiciliario, hacer una estructura nuevísima que era la unidad de febriles, que hubo que armarla desde cero, coordinar la unidad de febriles con la guardia, coordinar la guardia y con la internación, ver la derivación de pacientes, el seguimiento de los propios profesionales que estábamos atendiendo, que teníamos que hacer un seguimiento especializado. Así que hubo toda una transformación del hospital, transformar un hospital con 6 camas de terapia intensiva, que eran las nuestras, a 22, digamos, o sea que eso generó un esfuerzo gigantesco y también dificultades, ¿no? Porque todos los que hemos visto el funcionamiento de las terapias sabemos muy bien de que las terapias, cuando están organizadas y funcionando, es una cosa, cuando las quieres hacer de cero, digamos, el personal no es suficiente, a veces no está totalmente preparado, la enfermería no está totalmente preparada para eso, los médicos de planta no están preparados para un seguimiento de terapia intensiva en un área donde no era de terapia intensiva, y eso generó muchas dificultades en el manejo y por suerte que han sido superadas con el tiempo, ¿no? Y se lo debemos al esfuerzo personal de cada uno de los profesionales de la salud, ¿no? No necesariamente médicos, no necesariamente neumonólogos, pero también todo el personal que ha trabajado, los bioquímicos, un grupo de trabajo que nosotros a veces no los reconocemos adecuadamente, pero en conjunción con la gente del Elizalde haciendo PCRs desde las 8 de la mañana hasta las 23, 24 horas, ininterrumpidamente los 7 días de la semana, procesando 120 muestras por día para hacer PCR. Realmente es un grupo de trabajo extraordinario y hemos tenido, por ejemplo, la conjunción con el Hospital Elizalde, con el cual hemos trabajado. Pero bueno, un poco era esa mi presentación. Yo ahora voy a tratar de transferir a ver si podemos compartir pantalla y voy a mostrarles. ¿Cómo no? Y te escuchamos en lo que nos vas a aportar. Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, un poco lo que me pidió Silvia, Manuel, Marco, sobre todo, que me llamó, es que hable sobre bioseguridad en la atención de pacientes respiratorios en pandemia. A ver, hablar de bioseguridad estrictamente es muy aburrido.
es sumamente aburrido, digamos, los equipamientos y demás. Pero bueno, vamos a tratar de mostrar qué es lo que aprendimos y qué es lo que pasó en este año y pico, casi 2 años de pandemia que llevamos, ¿verdad? A ver, en principio, a mí me gustaría volver a una frase de marzo del 21, digamos, publicada en el Lancet, ¿no? Y que dice así: los sistemas de salud a nivel mundial podrían estar operando en su capacidad máxima durante muchos meses, pero los trabajadores de salud, a diferencia de los respiradores o el equipamiento de la sala de internación, no pueden ser fabricados con urgencia o funcionar al 100% durante largos periodos. Y esta frase, que también es muy importante: es vital que los estados no vean a los trabajadores simplemente como peones para ser desplegados, sino como personas. La verdad es que el esfuerzo que hemos realizado todos los profesionales de salud ha sido tremendo en este año y medio, y esto fue al principio de la pandemia. Ustedes fíjense que fue en marzo del 21, y esto es aplicable al día de hoy, en donde la situación ahora se ha relajado un poco, y uno tiene que volver a lo que había dejado un poco abandonado, que es el seguimiento de los pacientes que generalmente estábamos acostumbrados a atender. Yo recuerdo una pandemia del 2009 que tuvimos un periodo de muchísimo trabajo, pero que fueron 3 meses de trabajo, no mucho más de eso. Y acá ya llevamos un año y pico, largo, un año y casi 2 años, en donde nadie ha bajado el nivel de trabajo. Prácticamente no se han tomado vacaciones los profesionales en el hospital, o se han tomado muy cortitas, y la atención es permanente. Así que el agradecimiento al personal de mi hospital puntualmente y a los de todos los hospitales del país, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿cómo es la relación entre el personal de salud y el COVID? Es una relación muy particular, porque nosotros estamos, como personal de salud, estamos sumamente expuestos, más que la población en general. Vivimos muchas horas de nuestros días en un ambiente en donde eventualmente tenemos una carga viral muy alta, y estamos muy expuestos al virus, muy expuestos a cargas muy altas virales, y como consecuencia podemos tener peor respuesta clínica ante una infección que pueda suceder en el personal de salud. Hay un trabajo bastante interesante que está publicado hace relativamente muy poquito en American Journal of Epidemiology, que es un metaanálisis de lo que ha pasado con el COVID-19 en un grupo muy numeroso de personal de salud, alrededor de 230.000 trabajadores de salud. En este caso, la imagen representada por los guerreros de terracota, que no creo que lleguen a ese número, pero digamos, dan muestra que son una enorme cantidad de gente, de personal que ha sido expuesto, de las cuales, curiosamente, no sé si curiosamente, porque la verdad que las mujeres son el grupo predominante en la atención de salud, el 70% ha sido mujeres y solamente el 30% ha sido varones. O sea que en este caso la mujer ha sido mucho más expuesta que los varones a el tema de poder enfermarse de COVID. Y si uno analiza, diríamos, que los trabajadores de salud, de acuerdo al lugar donde se encuentran, por ejemplo, hay un estudio de Verasano en Estados Unidos, en Manhattan, digamos, y en todo Nueva York, en donde ellos tienen una tasa muy alta de compromiso por COVID en el personal de salud. En el trabajo de Verasano es el 57% del personal. Hay otros, por ejemplo, el estudio de Olaya, que muestra que solamente en 1% en algún sector puntual de España eran alrededor de 500 trabajadores que lo habían considerado. Pero si uno hace una media de lo que pasa en el mundo, es aproximadamente el 11%, digamos, de la población de profesionales de salud se enfermó con COVID. O sea que es más que 1 de cada 10 del personal con que ha estado. Digamos, de hecho, muchos de nosotros hemos padecido COVID. Ahora, cuando ustedes analizan quiénes son los más expuestos y los que tienen más riesgos, claramente casi la mitad del riesgo se lo llevan el equipo de enfermería. Enfermería es el 48% de los grupos de más riesgo,
seguido por los profesionales, digamos, de médicos, kinesiólogos y enfermeras, y bioquímicos y demás, y un grupo más pequeño que son los técnicos, que son los que trabajan, diríamos, en algunas áreas específicas. Pero realmente el grupo que ha impactado más es el grupo en enfermería, y eso, si bien es un trabajo internacional, nosotros en el análisis que hicimos en nuestro hospital, claramente el grupo que peor la llevó fue el grupo de enfermería, digamos, con niveles muy parecidos a este en nuestro hospital. 41% de los pacientes de las personas que tuvieron COVID en el ámbito de nuestro hospital era personal de enfermería. Y acá, bueno, quizás haga falta o valga la pena hacer algún tipo de consideración, porque aunque estuvieron todo el personal, no solamente enfermería, sino médicos también, en el contexto digamos, de padecer la enfermedad en un ambiente donde hay mucho COVID, como dijimos antes, cuando uno analizaba caso por caso, que nosotros lo hacíamos junto con Yamila Martín, que es la infectóloga del hospital, analizábamos caso por caso, la gran mayoría del personal de salud que se había contagiado no lo había hecho en el trabajo directo, sino que le había pasado digamos, en los momentos de recreación en el hospital. Por ejemplo, cuando iban a tomar un café, cuando se reunían con otro, cuando se saludaban, o en el vestuario, que es donde más frecuentemente se habían contagiado, porque sabíamos que alguien de los que estaban ahí había también comenzado con síntomas, y si bien no correspondían a la misma área, compartían o habían compartido un tiempo de almuerzo, de cena o de café en algunos lugares, en office de enfermería, tan acostumbrados, diríamos, en los office a tomar un mate o a tomar un café. Bueno, son lugares donde sucedían muchos o la gran mayoría de los contagios que nosotros vimos. Lo otro que también analizamos es que gran parte de los pacientes se contagiaban justamente por no tener el equipo de protección adecuado. Y en este sentido, diríamos, el equipo, cuando la gente utilizó el equipo completo, la tasa de infección por COVID es sumamente baja. O sea que los equipos funcionan perfectamente. Lo que a veces nos cuesta es a nosotros adaptarnos, y muchas veces en los lugares, diríamos, las autoridades que no proveyeron en algunos lugares los equipos adecuados para la protección del personal, o lo proveyeron tardíamente, o lo proveyeron de una calidad que no era la que debía ser. Pero cuando los equipos se usaron, en general la gente no se contagió de COVID en el ámbito hospitalario. O sea, curiosamente, el uso, digamos, de PP en el lugar más contaminado seguramente de cada una de las regiones, era el lugar más seguro si uno usaba el equipamiento adecuado, y uno podía sentirse confortable en el contexto de usar ese tipo de equipamiento. Ahora, cuando analizamos las áreas en donde se contagió, en donde el personal, los profesionales de la salud se contagiaban, justamente ustedes fíjense que el área de terapia intensiva, que era casi prácticamente todo COVID, obviamente con pacientes con cargas virales sumamente elevadas, era un área donde se contagió relativamente poca gente, y muchísima más el área de atención general, en donde ahí a veces había muchas dificultades en implementar las medidas de seguridad. Hasta dónde podía llegar alguien con la vestimenta habitual, con el guardapolvo, y hasta dónde debía cambiarse y ponerse la ropa adecuada. Lo mismo pasó con cirugía, que tampoco era un área que se contagiaba demasiado. Siempre el área de mayor contagio, y la emergencia está dentro, digamos, del área también la emergencia dentro del área de lo que pasaba en las salas de guardia, como eran muy parecidas a lo que pasaba en el área de terapia intensiva. El riesgo de intubación de la vía aérea es un riesgo elevado. De hecho, en este trabajo canadiense, diríamos, el 10% de los pacientes, el 10% de los trabajadores de salud, de los que intubaban, tuvieron algún episodio de COVID. O sea que la intubación es un factor de riesgo. Y muchas veces la intubación ocurre en momentos de emergencia en donde los médicos al principio, por ejemplo, no llegaban a colocarse totalmente el equipo de protección adecuado porque eran situaciones de emergencia. Con el tiempo fuimos comprendiendo que valía la pena
perder unos minutos y estar adecuadamente protegido que correr el riesgo de intubar sin las medidas adecuadas. Eso lo fuimos aprendiendo con el correr de las jornadas. La otra, digamos, que también está relacionada con la intubación es, en este trabajo, es la intubación a través del broncoscopio. Y si bien fueron pocas, en general son pocas intubaciones que se hacen con un broncoscopio, en este caso de 49 pacientes, solamente, de 49, perdón, endoscopistas, solamente uno se contagió con COVID y los 48 procedimientos restantes no. Este es un estudio también publicado esto fue en Thoracic Oncology, en una carta a la revista, en donde ellos presentaron, digamos, que en 204 broncoscopías, usando los equipos correspondientes, no se registró ningún caso de COVID en el personal interviniente. O sea que prácticamente, si uno utiliza el equipo adecuado, en general no tiene complicaciones relacionadas con el COVID. ¿Qué hacemos o qué sucede con los profesionales específicamente neumonólogos y qué pasa con los estudios funcionales en pandemia? Bueno, acá no quiero dejar de pasar un minuto sin reconocer, diríamos, a la parte de fisiopatología de la AMR, que hicieron un trabajo muy detallado sobre cuáles son los niveles de protección adecuados que debían cumplirse para hacer las espirometrías. Que yo les recomiendo que los lean porque está muy detallado y muy completo. Básicamente, ¿qué es lo que se propone allí? Que no se deben realizar estudios funcionales durante la fase aguda de la enfermedad. Claramente, no tiene ningún sentido y eso obviamente nosotros limitamos en forma muy significativa. Las espirometrías directamente, no las hacíamos en la fase aguda de la enfermedad. Cuando es decir, la mayor parte del tiempo estuvimos en una fase alta de contagios, tampoco hicimos estudios respiratorios, salvo algunos muy precisos, y en ese caso nos sosteníamos en dos elementos, digamos, una realización de un triage adecuado previo al uso de la espirometría y la realización de hisopado en estos pacientes que nosotros implementamos, digamos, durante de toda la fase alta, porque evidentemente queríamos saber si nuestro personal que hacía espirometría, los técnicos, corrían algún riesgo potencial. Ahí hicimos una evaluación posterior y de 147 pacientes en la fase alta de contagios, cuando nosotros teníamos en el país 30.000, 28.000, 15.000 pacientes por día infectados en la fase alta de contagios, el triage solo no detectó, de 147 pacientes, solo no detectó a 3 pacientes, que el hisopado fue positivo. O sea, que la verdad que decir que eso nos dio lugar a que en la fase baja uno podría perfectamente limitar los hisopados, que todavía los estamos haciendo en algunos pacientes, pero con el triage es más que suficiente porque la chance de tener negativos es sumamente alta en estos momentos. Y a partir ya del mes de octubre no vamos a realizar más el hisopado que realmente generaba muchas dificultades en el manejo de las espirometrías. En esto, diríamos, puede haber algunas diferencias. Yo sé que muchos centros no han hecho hisopados y manejaban el triage, y el riesgo, digamos, usando el equipo y los profesionales, el equipo de protección adecuada, no constituía un riesgo alto para el personal interviniente. Entonces, claramente, es decir, cuando hacemos espirometrías, somos muy cuidadosos en las reaudizaciones, si no es estrictamente necesario, de una enfermedad como el EPOC o como el asma, tratamos de evitar espirometrías. Hay una característica que tiene el hospital y seguramente muchos de los formados digamos, a través de los primeros años, de hace 10 o 15 años atrás, o 20 años atrás,
es que hacemos muchas espirometrías, se hacen muchas espirometrías, algunas absolutamente innecesarias, en el sentido de que no hace falta que cada paciente, como pasaba, que venía al consultorio de POC, tuviese una espirometría cada vez que viniese, independiente estuviese exacerbado o no exacerbado, y muchas veces, es decir, una vez que ya obtenido el diagnóstico, la espirometría, hacer una espirometría en cada consulta con paciente con asma, aporta muy poco, y es mucho más lo que aporta el interrogatorio en esos pacientes. Está claro que uno no debe hacer una espirometría inmediatamente después del COVID porque no tiene mucho sentido. Lo ideal es por lo menos dejar pasar 30 días y yo diría que, digamos, que habitualmente se estabiliza, salvo en algunos pocos pacientes que continúan con deterioro, alrededor de los 3 meses de la alta epidemiológica, y sería lo adecuado para evaluar bien, digamos, el daño post-COVID. Cuando lo hacemos muy precozmente, seguramente vamos a tener que repetir espirometrías posteriores para saber si ese paciente se mejoró o no, digamos, en su función pulmonar. Hay estudios que no se hicieron, digamos, por ejemplo, los volúmenes pulmonares en la primera etapa, y sí son indispensables hacerlos en la evaluación post-COVID, así que en ese sentido nosotros ahora estamos haciendo en los pacientes, en la evolución post-COVID, los volúmenes pulmonares, la difusión, las caminatas de 6 minutos y obviamente las demás medidas que se hacen en el laboratorio de función pulmonar. ¿Cuál es la seguridad, digamos, la bioseguridad de los ambientes donde se hacen espirometrías? Bueno, la adecuada ventilación del lugar, tratar de no hacer estudios funcionales en el mismo lugar que se hace la atención del consultorio, realizar estudio funcional orientando la expiración del paciente en un lugar transversal a donde se encuentra el operador, digamos que el paciente no respire sobre la zona del operador. Por supuesto, hacer un triage adecuado de los pacientes, la utilización, cuando vamos a hacer espirometrías de barbijo del técnico o del médico que la hace, barbijo N95, probablemente un tricapa para preservar el N95, uso de gafas y uso de camisolín, la utilización de filtros antibacterianos de uso único por paciente, y acá puse un interrogatorio en uso único porque nosotros a veces les entregamos el filtro al paciente para una segunda o tercera espirometría, o sea que cada paciente se lleva su propio filtro. Claramente, si uno estuviese haciendo un estudio de investigación de alta precisión, no sería lo adecuado. En el manejo clínico, en la vida real, no cambia que lo hagamos de un uso o de 4 usos o de 13. Y lo otro es utilizar sensores de flujo que sean esterilizables, y eso sí, se tienen que limpiar con detergente enzimático después de cada espirometría, o sea que no tienen una provisión adecuada de sensores de flujos. Muy bien, ¿qué pasó? ¿Cómo nos manejamos nosotros en el ambiente hospitalario? Digamos, no solamente neumonólogos, pero básicamente en nuestro hospital somos todos neumonólogos, o muchos, hay cardiólogos, hay kinesiólogos, no me quiero olvidar porque después alguien se va a enojar conmigo, pero lo que insistimos mucho es que todo el personal haga un automonitoreo de signos y síntomas diarios y una alerta temprana. ¿Qué significa una alerta temprana? No esperamos, como decían las normas, tener 2 síntomas. Cuando personal de salud tenía síntomas, inmediatamente los separábamos de su ambiente de trabajo, y si el síntoma era todavía muy leve, esperábamos entre 48 y 72 horas para hisoparlo. Pero ya lo separábamos del ambiente de trabajo hasta un síntoma leve. Había un grupo de seguimiento del personal que estábamos conformados y sigue conformado, pero ahora con mucho menos casos por la infectóloga. Entonces, la notificación al grupo de seguimiento, que era fundamental, el aislamiento del personal sospechoso sintomático y oligosintomático, cuando obteníamos la realización de test rápidos y junto con la PCR, y ahí teníamos después, digamos, en el seguimiento posterior que hacíamos de estos pacientes, 3 tipos de altas diferentes que nosotros manejamos, y seguramente todos ustedes lo han hecho. Una cosa es el alta epidemiológica, otra cosa es el alta clínica y otra cosa es el alta de la RT. No sé si a ustedes les pasaba, pero nosotros muchas veces, el personal de salud tenía el alta clínica
y la RT tarda una semana más en darte el alta laboral a los pacientes. A veces eso nos generaba muchas dificultades porque eran terapistas, enfermeras y demás que estaban en condiciones de volver después de una alta clínica. Y la alta epidemiológica muchas veces se quedaba corta, porque era una suma matemáticas de días, pero muchas veces los pacientes y sobre todo el personal de salud quedaba muy sintomático después de ese tiempo y claramente no podía volver al trabajo. Así que siempre teníamos algunas dificultades entre alta epidemiológica, alta clínica y alta del RT en este grupo de pacientes. El otro tema que era importante con el personal de salud es cómo nos manejábamos, digamos, cuando fue un contacto estrecho de algún positivo. Y esto pasaba con alguna frecuencia. Si el paciente tenía un contacto estrecho de alto riesgo, por ejemplo, que no había usado el PPE, que se había sacado el barbijo o que no había respetado el distanciamiento social, lo aislábamos por 10 días a partir de la fecha del incidente con hisopado previo a la vuelta al trabajo, entre el 7º y el 9º días. Si el paciente tenía un contacto estrecho, pero de bajo riesgo, es que había usado el equipo adecuado para esa situación, ¿no? Porque no siempre el equipo es el mismo para cada una de las situaciones. En esos pacientes no lo aislábamos en el trabajo y seguíamos con los síntomas diarios que el paciente presentaba. El otro tema que también es importante, diríamos, es el tema de la vacunación en el personal de salud y fundamentalmente en un neumonólogo. Está claro que todo el personal de salud, debe poder acceder a las 2 dosis de vacunas y los potenciales refuerzos que surgen en los próximos meses. Y por otro lado, la vacunación completa no limita ni excluye el periodo en caso confirmado, o contacto estrecho. Pero la vacunación no debe relajar básicamente las medidas de protección personal de estos pacientes, de todo el personal de salud. El tema de qué hacemos con los que no se, con el personal de salud que no se quiere vacunar. Hay un tema básico y es el tema de que la vacunación no es obligatoria y tenemos bastantes dificultades en las acciones legales para tomar quien no quiere vacunarse. Pero está claro que hay una obligación moral y ética de nosotros, básicamente en el primum nocere, en el sentido de que... A ver, un segundito, por favor, un segundito. Ahí está. Bien, perdón. Primero, no debemos hacer ningún tipo de daño al paciente. Y esto ya lo dijo en su momento Hipócrates. En segundo lugar, diríamos, el médico o el personal de salud que no se vacuna es un riesgo para los pacientes frágiles, aún estando vacunados. O sea que es un riesgo que le ponemos a los pacientes frágiles. Pero no solamente a los pacientes, sino también es un riesgo para los compañeros de trabajo, que podemos someterlos, a alguien que no se vacunó y que tiene una carga viral elevada y que convive con nosotros en distintas circunstancias. Y ese es un riesgo también para la familia del profesional de la salud. Y que el tema de vacunación para nosotros es un tema, de obligación moral, y aún así todo tenemos un 3 o un 4% de personal que no se quiso vacunar. ¿Cómo nos manejamos nosotros en el consultorio particular, incluyendo los neumonólogos? Bueno, hemos optado muchas veces por las telellamadas. A mí, en lo personal, las telellamadas no me gustan. Obviamente uno no puede examinar a los pacientes. La relación médico-paciente se deteriora un poco. Sobre todo para las consultas neumonológicas, a mi gusto, pero eso es muy personal, las telellamadas nunca me gustaron demasiado. Han solucionado un problema en una época crítica, de la pandemia. Bueno, ahí muchas veces hacemos un triage en la consulta telefónica con los pacientes que vienen al consultorio y volvemos a hacer un triage en el acceso al consultorio. Está claro que la secretaria en nuestros consultorios que atiende debe tener la máxima protección, gafas y barbijo,
Por otro lado, evitar la sala de espera, es decir, tratar de que los turnos se cumplan con rigurosidad, evitar los sobreturnos para evitar que haya gente en la sala de espera, no tener folletos o revistas o cosas en la sala de espera que puedan de alguna manera contaminar con virus. Sabemos que esto es poco frecuente, pero bueno, lo cumplimos. Evitamos que los pacientes vengan acompañados, tanto sea con un familiar, salvo que sea indispensable tenerlo, y disponer de tiempo entre paciente y paciente para limpieza con alcohol o desinfección de las zonas de contacto. Y esto muchas veces lo hacemos nosotros mismos. Yo lo hago en mi consultorio cuando se va un paciente, limpiamos las superficies, digamos, por lo menos las de contacto directo de las manos y eventualmente con las pequeñas gotitas respiratorias que se pueden eliminar. Disponer bien las alcohol en gel, disponer de barbijo tricapa para el paciente y un barbijo N95 muchas veces para cuando tengamos que hacer algún tipo de procedimiento para el examen del paciente. El guardapolvo tiene que estar limpio y el uso de camisolín yo lo reservaría exclusivamente para cuando tenemos que hacer espirometrías y, como dije antes, no debería ser en el contexto de la misma sala donde atendemos a los pacientes. ¿Cuáles son las medidas a tomar en personal de salud que no quiere vacunarse entonces? Bueno, el barbijo N95 en toda la estadía hospitalaria o sanatorial de ese personal. No quiere vacunarse, no pongamos en riesgo a los demás. No puede concurrir a lugares comunes, comedor, sala de reuniones, y no puede asistir a pacientes frágiles. Esto no es un castigo, es simplemente evitar que este personal que no quiere vacunarse pueda contaminar. Como conclusión, los neumonólogos estamos expuestos al SARS-CoV-2, digamos, tenemos un riesgo aumentado por la exposición a aerosolización del virus. Las medidas de bioseguridad son efectivas, pero el tiempo y la fatiga laboral pueden afectar su uso correcto. Las prácticas neumonológicas deben realizarse con las medidas de seguridad aceptadas en las guías nacionales e internacionales y tenemos que entender que la vacunación es un derecho, pero también es una obligación moral para nosotros. Bueno, muchas gracias por estar.